Y tal vez es así. Sí, un pregón es un discurso público con que se anuncia e inicia la celebración de una festividad y se invita a participar en ella. Y Tarbera tiene por costumbre que esto no ocurre el primer día, sino a mitad de este encuentro de cultura popular. Y este año tenemos un pregón múltiple, ya que hemos invitado a subir a este escenario a personas que han trabajado o trabajan en el pantano. Javier, te dejo con nuestros invitados. El motivo de reflexión de este año, como sabéis, es el pantano de Rosarito, su influencia en nuestra economía, en nuestro paisaje, en nuestra forma de vivir, en los pueblos nuevos a los que dio origen. Villanueva tiene fama, Villanueva tiene fama, del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. Ole con ole que te la china en el agua, ole con el cincel en el agua, ole con ole que el agua se la llevó, ole con ole para la china me botó. Pues tenemos con nosotros a la presidenta de la Diputación, a Charo, tenemos con nosotros al alcalde de Madrigal, Carlos, y tenemos también al alcalde de Tieta, pero ahora con el apellido te conozco yo, y por supuesto a nuestro alcalde. Para todos ellos un fuerte aplauso por compartir este día con nosotros. Les entregamos un obsequio, que es una pizarra a un tamaño un poco mayor que el original. El original es un resto de cerámica encontrado en las excavaciones de Pajares que se data en torno al siglo III, II antes de Cristo y que parece que representa a unos danzantes. Digo que parece porque siempre es complicado. Sí parece una escena simbólica de unión y de diversión, y nosotros hace muchos años elegimos esa placa como logo de Guitarvera, como los danzantes, la primera expresión del folclore en Villanueva. Para todos ellos ese detalle para que lo conserven. Quiero recordar que todo esto que hay hoy, que hubo ayer y que va a haber mañana, es la consecuencia del trabajo de muchas personas, los de la comisión que trabajan durante todo el año, porque esto no se inventa de un día para otro, todas las personas que trabajan, digamos, en la limpieza, en el antes y después, en los preparativos de las carpas, etcétera, etcétera. Pero también quería agradecer a Carlos, el alcalde de Madrigal, el hecho de la colaboración que tiene con Protección Civil. Protección Civil de Madrigal, en cualquier evento que tenemos en Villanueva, está siempre a nuestra disposición y es de agradecer. Nosotros en la próxima semana nos vamos a poner a hacer un grupo de Protección Civil. Yo creo que hoy una de las señas de identidad de Villanueva, ya cara no solamente a nivel provincial y regional, sino a nivel nacional, son los días de Guitarvera. A mí me parece que es un evento donde buscamos las tradiciones, donde se vuelven a reencontrar personas como anoche en el acto que se tuvo en el auditorio, donde había personas que llevan 30 o 40 años fuera de Villanueva y que se les veía la cara recordar otra vez sus tiempos en el margen del Tieta. Hubo un antes y un después del canal. En el canal hemos vivido todos de las consecuencias de esa zona de riego, tanto con el tema del tabaco, con el tema del pimiento, y también, por qué no decirlo, incluso algunos que no hemos puesto una planta de tabaco en la vida, como es mi caso, porque se hicieron muchos cientos, miles de secaderos de tabaco, de vivienda. De esa zona ha salido muchos pisos en Madrid, muchos estudios, muchas carreras, afortunadamente. Ha habido luces y sombras y da un poco de pena hoy, la verdad, ver muchas de las fincas que había antes que estaban todas cultivadas por otras circunstancias, de que ya quizás no es rentable desde el punto de vista del valor que se da a los productos agrarios, y esperemos que eso se pueda recuperar. También hay un tema que me gustaría decir, se trata del agua, se trata del pantano de Rosarito, pero las gargantas y los ríos, aquellas administraciones que tienen responsabilidad
tendrán que hacer algún esfuerzo porque nos estamos quedando sin los cauces de las gargantas, sin los cauces de los ríos, y está bien conservar, pero a veces la conservación va mucho más allá y puede haber incluso en algún momento algún problema. Que tengamos unos días como todos los años de convivencia, que cada día estos ratos de disfrutar hay que llevarlo al fin, y por lo demás decir que estoy a vuestra disposición, que aunque no trabajemos mucho, de vez en cuando hacemos algo. Muchas gracias a todos. ¿A qué suena Guitarrera estos días, desde ayer? Pues suena a bandurria, suena a guitarra, suena también a la música de Caldero, como hemos visto hace un rato, suena también al almirez y suena a vuestra música, a vuestras canciones, las que habéis escuchado desde niños y que poco a poco, afortunadamente, las vais transmitiendo, como digo, a los más pequeños. Y esta es la identidad de un pueblo que vosotros, los hombres y las mujeres de Villanueva, estáis manteniendo. Y lo mantenéis en uno de los pueblos más bonitos también de la provincia, unido folclore y unida arquitectura popular. Y también en este año, pues ese homenaje merecido al Pantano Rosarito, que tanto significa en la comarca del Tietar, del Campo Arañuelo, de la Vera